Facebook Live. Un saludo, un aplauso a todos los hermanos que están en la casa, la familia Vientorrecio. Que Dios me los bendiga, me los ayude y nos permita esta mañana tener un tiempo bien especial. Amén. Bien lindo. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 23, dice la palabra del Señor. Dice Juan, el verso 23, vamos a leer verso 22 también. Dice, y al decir esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Verso 23, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Este texto se ha dado para confusión, debate, ¿verdad? Controversia, y porque se daría a entender de que el hombre puede perdonar pecados, pero eso no es así. Ningún hombre pecador le puede perdonar los pecados al otro. El único, por eso murió Cristo. Y por eso la Biblia registra que Jesús fue apto para el sacrificio de la redención, porque no cometió pecado ni se halló falta en él. O sea, puro, limpio, ¿verdad? Por eso tuvo que venir él, inmaculado. Ningún hombre calificaba para sacrificarse en favor de otro hombre pecador. ¿Ve? Pero vamos a tratar con la ayuda del Señor de explicar a qué se refiere esto, porque es muy importante, porque esto hace parte del diario vivir del creyente, del hombre y la mujer que quieren agradar a Dios. Amén. Y vamos a mirarlo hoy de una perspectiva profunda. Amén. Como hijos de Dios, como creyentes, cuando uno viene al Señor y comienza a estudiar la palabra de Dios, la Escritura, hay unas ordenanzas del Señor que el Señor nos pide a todos, como hombres y mujeres que decimos tener en nuestro corazón al Señor. Entonces, por allá el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 habla de la preeminencia del amor. ¿La preeminencia de qué? Del amor. Entonces, la preeminencia del amor dice que el amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, que el amor no hace nada indebido. ¿Aló? ¿Qué es hacer algo indebido? Desde este contexto, el amor. Que si yo amo a alguien, no le voy a hacer mal a esa persona que amo. Eso es, no hace nada indebido. En ese contexto del amor, no hace nada indebido, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Aló? Amén. El amor no busca lo suyo propio, sino lo de los demás. Se da a entender que si hay una silla y hay dos, el amor lleva a que uno se sacrifique. Y siéntese usted. ¿Aló? Y está ahí en la Biblia, la preeminencia del amor. Entonces el apóstol Pablo habla de las lenguas del Espíritu, de la oración y de la profecía,
¿verdad? Que todo eso está bien, pero que al final va a predominar el amor, porque al final lo que todo va a permanecer es el amor. Amén. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que yo puedo tener al Espíritu Santo, hablar en lenguas, profetizar, orar, tirarme aquí en el piso, llorar, lágrimas de cocodrilo, pero cuando salga por esa puerta, llegue a mi casa, todo eso que hice se puede echar a perder si mi actitud de cambio, de amar a mi cónyuge, a la esposa o al esposo, a los hijos, al prójimo. Yo salgo y vivo como si no tuviera a Dios, de nada sirve. Pablo lo dice, viene a ser como un tarro vacío. ¿Usted ha visto un tarro de leche clean vacío? ¿Sí? ¿Cuánta bulla hace cuando cae y rueda? ¿Sí? Pero cuando está lleno y cae, no hace bulla. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas que dicen, yo estoy lleno de Dios, y lo anuncian, pero sus frutos, su evidencia no lo muestran, está más vacío que el tarro de leche. Amén. ¿Sí entendemos? Y de eso se trata. Entonces, la preeminencia del amor. La preeminencia del amor. Hay otro pasaje también que dice la palabra del Señor, que todo lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, todo lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, hagámoslo nosotros primero. Entonces, ¿quién quiere aquí que lo respeten? Entonces, ¿qué debemos de hacer primero? Respetar. ¿Quién quiere que lo amen? ¿Qué debemos de hacer? Amar. ¿Quién quiere que le den? ¿Qué debemos de hacer primero? Dar. Amén. Eso nos lleva a entender el cuidado que usted y yo, como hijos de Dios que somos, cuando nos dirijamos a cualquier ser humano en esta tierra. Puede ser que esa persona esté en la desgracia, pero el respeto, porque es un ser humano hecho por el eterno Dios de Israel. Amén. Esto es muy importante. Esta es la introducción que les estoy dando para el tema de hoy. Que esto es aprender a vivir. La Biblia también nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Se supone que nosotros llevamos dentro la luz de Dios y brillamos. Porque la luz, ¿qué hace? Brilla, alumbra. Estos días que esa lámpara estaba mala, se mandó a arreglar, vea, ilumina. Ahí había una oscuridad, se mandó a arreglar y alumbró. Ilumina y se ve. Así debe ser nuestra vida. También dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra. Y que si la sal pierde su sazón, no sirve sino para tirarla, botarla y ser pisoteada por los hombres. Amén. Pastor, ¿de qué me sirve todo eso que usted está hablando hoy? Ya vas a ver. Ya vas a ver. Porque en teoría, los cristianos conocemos mucha Biblia, pero vivimos poco. La practicamos poco. Y a veces nos comparan con el mundo y parece que estuviésemos igualitos que el mundo.
solo es que venimos a la iglesia el domingo, cargamos la Biblia o la leemos y nos llamamos cristianos o creyentes. ¿Ve? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio trae a nuestra vida bendición. Muchos problemas que nosotros enfrentamos en nuestra vida es por no aplicar principios que están allí para nosotros, que nos van a ayudar a ser mejores personas, mejores seres humanos, a vivir en paz en esta tierra. Y cuando usted vive en paz en esta tierra, tiene algo que se llama salud emocional, espiritual, mental. ¿Aló? ¿Sabe cuántas personas en tiempo de pandemia les tocó buscar la ayuda del psiquiatra y ser recluidos en lugares de reposo mental? Porque aunque tenían familia, hijos, esposa, padres, nunca habían vivido tanto tiempo, tantas personas bajo el mismo techo durante tantos meses. Y eso los llevó a colapsar. Hubo problemas, porque dicen las estadísticas que en el tiempo de pandemia la violencia intrafamiliar, agresión a la mujer, aumentó. ¿Escucharon o no? ¿Aló? Bueno, eso nos tiene que decir algo. Amén. Porque si no, vamos a seguir en esta tierra diciendo que somos cristianos, creyentes, pero no hay cambio, y como no hay cambio, vamos a tener muchos problemas. Entonces, esta mañana les quiero hablar de un aparatico. No hay por acá uno, sí tenemos en la iglesia, pero no hay en este momento. Un aparato llamado, que es eléctrico, que se llama regulador. ¿Cuántos conocen un regulador eléctrico? Un regulador. Regulador. El regulador tiene la función de conectarse a la energía, al toma, y conectar en él electrodomésticos, aparatos como esa consola, para que cuando llegue una sobrecarga de energía de afuera, externa, y entre por el conducto, la red eléctrica, los cables, y llegue ahí, ese aparatico regula esa cantidad de energía y le envía la necesaria al aparato, si es a 110 o es a 220. Él regula eso, porque si no, producirá un corto y el aparato, el televisor plasma, que costó 3 millones de pesos, se quemó y hasta ahí llegó. ¿Aló? ¿Sí o no? Por eso es que uno en el computador, en la casa, donde tiene pues, el punto de internet, coloca un regulador y ahí conecta televisor, computador, impresora, bueno, todo eso, para que no vayan a haber cortos. Amén. ¿Sí entendemos? Hoy les quiero hablar de un regulador que se llama regulador espiritual. Muy necesario para tener en cuenta hoy. Un regulador espiritual que nos va a ayudar a discernir cuando alguien trae una sobrecarga de energía mala. Y te puede quemar, producir un corto y echar a perder años de cristianismo suyo o mío. ¿Aló? ¿Sí entendemos? Jesús tenía ese regulador espiritual. Eso tiene que ver
con la forma en que usted y yo reaccionamos cuando alguien nos dice algo que no nos gustó. Y que eso sí se ve en el cristianismo. Gente que continuamente se está bajando de la cruz. No parecen hijos de Dios. Qué pena. ¿Aló? Y eso nos está restando energía positiva, vida, salud. ¿Aló? Y eso hoy se ve por las redes sociales. Vaya y venga que los mundanos, o sea, la gente que no conoce al Señor, se pelee, se hable, se critique, chismen. Pero nosotros, los hijos de Dios, siervos de Dios, ministros de Jesucristo, gente que está llamada a ser luz en medio de las tinieblas, que estamos llamados a brillar, que estamos llamados a salar esta tierra, que está falta de sal, le falta sazón, por eso el mundo así, anda así, por eso hogares destruidos, familias desbaratadas, por eso tanta problemática con los hijos, porque la iglesia no está brillando y no está siendo la sal que necesitamos ser. ¿Aló? Y es por eso, por falta del regulador espiritual, tenerlo activado. Amén. Y a eso es que se refiere Jesús. Cuando le retengáis a los hombres los pecados, serán retenidos. O cuando se los perdonéis, seréis perdonados. Se trata de eso, de identificar. Cuando alguien viene contra mí y me lanza, una persona que viene en tinieblas, o sea, hay oscuridad en ella, por no tener al Señor, por no conocerlo, por no vivir principios, está lleno de oscuridad y viene y te ataca. Si tú no tienes discernimiento y no tienes ese regulador activado, tú vas a responder de la misma manera y se va a producir un corto. El regulador, ya se los expliqué. ¿Qué es lo que hace el regulador? ¿Ah? Regula la energía de tal manera que al aparato le llegue la carga que necesita para que funcione. Entonces, espiritualmente, nosotros con ese regulador vamos a regular esa oscuridad que hay en esa persona. El regulador lo que hace es expandir esa corriente para que llegue. Y de eso se trata. ¿Aló? De eso se trata. ¿Sí entendemos? Y vamos a mirar. Mire el Señor Jesús si lo tenía activado. Jesús está en la cruz y con él colocan a dos ladrones. A dos ladrones. ¿Aló? Merecedores de todo juicio. Lo están cuestionando, dice la palabra, y fuera la multitud que le están diciendo: mátelo, crucifíquelo, mátenlo. O sea, es una multitud en tinieblas, enviándole oscuridad. ¿Aló? ¿Enviándole qué? Oscuridad, declaraciones, decretos. Ya saben ustedes, y se los he explicado de varias maneras, el poder de las palabras en el mundo espiritual, decretos que quedan, se lanzan. Entonces no sirve para nada. Ay, tan grosero ese hombre o esa mujer, que fuera eso nomás. Es lo que eso produce en el mundo espiritual. Por eso el cuidarse de las palabras. ¿Aló? Y el Señor está recibiendo eso, y inmediatamente el Señor tiene la opción de regular toda esa tiniebla que va a venir a Él, porque si llega toda esa tiniebla produce un corto. Entonces inmediatamente Él activa el regulador espiritual y lanza una palabra que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso inmediatamente, esa descarga fuerte, ¿sí entendemos? De eso se trata. De eso se trata.
¿Aló? De eso se trata. ¿Ve? Entonces, regula esa carga y eso es lo que hace un regulador. Eso es lo que hace un regulador, para que no hayan daños. ¿Ustedes no han visto algunas casas que hay un problema, una sobrecarga en la línea afuera, el poste con el transformador, y llegó la casa y a veces se queman los breques? ¡Pum! Se dañan. O se dispara la cuchilla. Algunos contadores tienen una cuchillita y se dispara, se activa. Es eso, evitando que esa carga extra entre y puede generar un corto que produce un incendio. Espiritualmente tiene que estar activado eso en nosotros, porque si no vamos a responder de la misma manera y vamos a estar como cristianos en conflictos. Y yo le digo una cosa, no hay nada más feo que uno mantener en conflictos con el vecino, con la esposa, con los hijos, con con el otro, conflictivos, problemáticos, creyentes. No les puede decir nada porque explotan. ¿Aló? Eso no es de hijos de Dios. O por lo menos así no aprendimos de Jesús. Tener el regulador activado. Amén. Hay un ejemplo, y quiero que vayamos a primer libro de Samuel. Cierto que nunca habíamos visto de esa forma ese pasaje. Vamos a mirar acá. El primer libro de Samuel habla de una familia conformada por un hombre llamado Elcana y de una mujer Ana, y había una otra mujer de este hombre llamada Penina, y chocaban porque Penina tenía hijos y Ana no. Elcana amaba a Ana y le daba doble todo, regalos. Si compraba un vestido para Penina, ella le compraba 3 o 2, como para tratar de tapar esa frustración que tenía ella. Pero ella quería tener un hijo porque su rival la irritaba diciéndole lo que dicen las mujeres. Yo le di hijos, en cambio tú no. ¿Han escuchado ustedes historias así? Pero Ana decidió un día dejar de pelear y se fue para el templo a orar. ¿Se fue a qué? A orar. Y se metió allí con vida, alma y sombrero, con todo. Sí, cumple lo que dice la palabra, con la mente, el corazón y el alma, buscando al Señor. Estaba tirada en el piso, no oraba duro, sino que susurraba palabras suaves que no se escuchaban, y el sacerdote Elí, que oficiaba como sacerdote para ese tiempo, la mire lo que dice. Vamos a leer primero el libro de Samuel, capítulo 1, verso 9. Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Y mientras ella oraba largamente, ¿cómo oraba? Eso no fue de 10 minuticos. Delante de Jehová, Elí observaba sus labios.
observaba sus labios. Pero Ana oraba en silencio, y solamente se movían sus labios, su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Tengo un insulto. Borracha. ¿Qué hace borracho o borracha en la iglesia, en el culto, en el templo? ¿Cómo se le ocurre? Respete la casa de Dios. Dice, porque mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración. Y a Ana le están diciendo, está borracha, está ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ahí viene una sobrecarga. ¿Sí entendemos? Una sobrecarga. Atendamos esto. Una sobrecarga. Si Ana no tiene el regulador y tiene discernimiento para no responder como responden algunos creyentes, ¿de qué le pasa? Respéteme. ¿Este qué? ¿Aló? Sí, hombre, eso hay. No se puede decir nada. Se bajan de la cruz. Eso hay que quitarlo, hermano. Hay que un cambio. Somos luz. Si al pastor, los vecinos lo ven todo esgualetado, todo maldiciente, no van a creer en nosotros, que somos luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué la gente nos busca? ¿Aló? Porque la gente ve el testimonio. Por eso hay muchos que dicen, no, cristiano, no a metros, yo no creo en eso. Mire cómo vive ese en el casa, mire cómo es en el trabajo, mire aquel que a todo santo le debe una vela, no paga. No, cambio, testimonio. ¿Aló? Porque nada me sirve orar duro, guerrear, ayunar, si no hay un cambio en mi vida. ¿Aló? Está ebria, digiere tu vino. Pero mire la respuesta del 15. Pero Ana respondió, ¿qué? No, Señor mío, no. Soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Verso 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. ¡Pum! ¿Ve? Una sobrecarga venía. La respuesta de esta mujer que activó el regulador, reguló eso, y esa sobrecarga fue regulada y entró lo necesario. Y miren lo importante, inmediatamente cuando el sacerdote recibe eso, la respuesta de Ana, esa palabra la cambia en una palabra profética para que viniese lo que ella estaba pidiendo. Que el Señor te conceda lo que has pedido. Yo no sé si usted lo cogió. Pero el estar guerreando así, enfrentado a este, enfrentado al otro, se dañan cosas. Esto es formación, esto es aprender a vivir, cómo vivir al diario, donde al pasar después de esa puerta, pasar de esa puerta para allá, nos vamos a enfrentar a situaciones muy hostiles, muy difíciles, que si no tenemos ese regulador activado, vamos a reaccionar. ¿Ah? Esto, Elí fue librado por el regulador espiritual de Ana, que le baja la fuerza que traían esas palabras, porque era de juicio. Ella no está borracha. ¿En qué pecado hubiese caído Elí, el sacerdote? Yo lo he enseñado muy bien. La chon hara, la mala lengua.
¿Aló? La mala lengua, hablar mal por suposiciones, porque él ni siquiera la había escuchado, él la estaba viendo y ¿cuánto tiempo lleva esta vieja acá? Está de borracha. Y la juzgó. Dijo, ¿y qué pasa? Comenzamos a medir la espiritualidad de la gente sin conocerlos. Y el único que puede medir la espiritualidad de la gente es el eterno Dios de Israel. El que sabe. Porque quien conoce el corazón completamente es Dios, no nosotros. Pero nosotros juzgamos por supuestos. Supuestos. Yo me supuse. Y eso sí que daña. Y se mete en ese campo de la Lashon Hara, que activa códigos dañinos en el mundo espiritual y comienzan a trabajar. El mundo espiritual trabaja así. Entonces Ana, con la respuesta, alivianó esa carga, la reguló y fue cambiada con una palabra profética. Mire lo que dice. Pero Ana respondió, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. 17, ve en paz, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho, le dijo. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos, respondió ella. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Se levantó de mañana, se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron de regreso a su casa. Y a los 9 meses, Ana estaba presentando en el templo el profeta que necesitaba el pueblo para esa hora. O sea, la bendición, la respuesta de Dios, la respuesta del Eterno. ¿Cuántas respuestas nos llegan? Porque nosotros en el camino las echamos a perder. Las cortamos. Propósitos con hijos que son cortados por los mismos padres, frustrados por los mismos padres que sin tener ese regulador lanzan palabras de juicio. ¿Aló? Y cortamos cosas. No es Dios ni es el diablo, somos nosotros muchas veces. Porque usted sabe cuando hay rabia, se mezcla la rabia, la ira, y le damos lugar a la sin hueso a que hable, o sea, la lengua. Por eso es que dice la Biblia, la vida y la muerte están en el poder de la boca. ¡Fa! Suelta uno. No servís para nada. Sos un vagamundo. Sos un cualquiera. Y vos que sos una... Yo no, igual que tu mamá. Que la tuya. Y hogares que se convierten en un campo de batalla. Y donde se lee la Biblia, se estudia la Biblia, se predica a Dios. ¿Qué hará el Señor en ese momento, no? Terrible, ¿no? Ese no es el problema, hermano. Es lo que eso trae espiritualmente. Es lo que eso espiritualmente trae. ¿Sí entendemos? Lo que eso atrae al ambiente de familia. ¿Sí entendemos? Entonces, ese regulador espiritual que en todo debe estar activado, el regulador espiritual que en todos tiene que estar activado, amén, para que esté regulando continuamente nuestra vida y ayudado por el discernimiento, podamos discernir las cosas que nos vienen, sobrecargas que nos quieren venir a dañar y a tirarse por el piso lo que hemos hecho. ¿Aló? Entonces, yo les he enseñado que uno tiene que ser muy analítico y echarle mente. Bueno, ¿por qué hiciste esto? Este aparatico es para qué, ¿qué hace?
Ahí está. Usted tiene que tener activado el regulador, y eso es aplicado a todo, en el trabajo, en la casa, en la iglesia sí que sí, ¿cierto? Y uno como pastor, donde le viene este le habla de aquel, le pone quejas de aquel, ¿cómo responderles? Para no salirse uno de la ropa y coger una correa y darles a todos, sino saber con sabiduría de arriba reaccionar, responder y no dejarse entrar uno bajo la presión. ¿Qué es lo que le pasó? Le pasó a un hombre manso en la Biblia llamado Moisés. Las peleó todas y las ganaba, todas. Pero un día lo sacaron de quicio. Un día se la ganaron. El día que menos él podía ceder. Está el pueblo, hay una multitud. 2 millones de personas diciéndole: tenemos sed, nos sacó el Señor a morir de sed, de hambre, ese maná, esto, lo otro, queremos. Y él como siempre iba y se presentaba delante del Señor. El Señor le hablaba, le daba las directrices de lo que tenía que hacer. Le dice: háblale a la peña, háblale. Es decir, dele una orden a la peña, hable. Poder. Y él, en vez de hablarle, la golpeó con rabia. ¡Fa! No activó toda la presión, toda esa energía, esa carga de energía del pueblo vino al corazón de Moisés y entró con fuerza toda esa tiniebla, porque la queja, la murmuración se convierte en tiniebla. Y entonces el hombre que estaba lleno de luz y que tenía que brillar y ser luz en medio de esa multitud, reaccionó como ellos y golpeó la peña, y eso le bastó para no entrar a la tierra prometida. ¿Aló? Se perdió un propósito. Es que de eso se trata, ¿no? Es que a veces no nos detenemos. No, pero el Señor me perdona. Sí, claro, amén, estamos de acuerdo. Todo pecado que tenga arrepentimiento, la sangre del Señor lo perdona, lo limpia, lo restaura. Pero las cosas es lo que se daña en el proceso, lo que se puede echar a perder en el proceso. Y hay cosas que no se recuperan. ¿Aló? Hay cosas que no se recuperan. Pongamos un ejemplo. Amistades. Amistades donde entró a trabajar la Shon Hara. Se habló. Eran buenos amigos. Así haya perdón, restauración. La relación no va a volver a ser la misma. Habrá un lunar ahí. ¿Sí entendemos? Eso sí que es necesario tener ese regulador, porque uno comete errores. Regular la descarga, eso en el hogar es muy necesario. ¿Aló? Con los hijos, con el cónyuge, entre hermanos. Regulador. Amén. ¿Sí entendemos? Entender que, mire, este Moisés, que a veces le funcionaba, a Moisés le funcionaba a veces, ahí no le funcionó, ya en ese último no le funcionó, pero tiempo atrás le funcionó con su hermana María. María, guardadora de Torá, guardadora de Biblia, cumplidora, un día cuestionó delante de Dios a Moisés, porque Moisés se enamoró de una negrita, Cusita, se enamoró y la hizo su esposa.
María, la hermana sacerdotisa y profetiza además, habló mal y cuestionó a su hermano. ¿Cuestionó a quién? Pero es que en ese momento no es hermano. Ella tenía que respetar la asignación que tenía de arriba. Es que es otra cosita que hay que respetar. Uno no respeta a la gente, y más los ministros y la gente que sirve al Señor, no lo respeta por personas, sino por la asignación, lo que portan. Cuando tiene uno en cuenta eso, es que aprende a respetar a la gente. Moisés había hecho algo malo. Claro, estaba violando un mandamiento de Dios que había dicho: no tomarás mujer extranjera. Él la tomó. Pero María se metió en campos que no debía y juzgó. Lashon Hará. ¿Qué le apareció? Lepra. Pero luego vino el regulador espiritual de Moisés e intercedió por ella y se le quitó. ¿Ve? ¿Servirá eso o no? ¿Sí estamos entendiendo el tema? No, que es que el pastor habló que un aparatico, que regulador, que el televisor, que esto, que como una clase como de energía dio el pastor hoy, se volvió eléctrico. No, espiritualmente, usted tiene espiritualmente un regulador que nos va a regular a todos, nos va a ayudar a reaccionar cuando estemos bajo presión, cuando alguien nos esté lanzando fuerte, una fuerte descarga de tinieblas, ¡bum! En vez de responder, recuerden lo que dice la Biblia: no paguéis mal por bien, amén, sino al que te hace mal, hace vosotros bien. Duro eso, duro, pero ahí funciona el regulador. Y eso muestra de qué estamos hechos nosotros y a quién llevamos dentro. ¿Aló? Si somos portadores de luz, como dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. O simplemente o simplemente como nos predicaba la hermana Sebastiana, de oídas te había oído. De oídas, decía Job. Había escuchado. Yo sí he ido a eso, yo sí he escuchado, yo escucho las alabanzas. Ay, me gusta escuchar a tal pastor y al otro y enlace, pero de aquello nada. ¿Qué es de aquello? De cambio. Nada. De nada sirve. De nada sirve. Porque un día vamos a estar delante del juez. Y nos van a, ¿recuerdan que hablábamos en estos días? Un balance. Y nos van a pesar en balanza. ¿Aló? Entonces, ese regulador nos va a llevar a que estemos reguladitos y recibamos la cantidad de energía que necesitamos para funcionar. Y entonces mantengamos en un equilibrio. ¿Sabe que dentro del pueblo de Dios hay mucho desequilibrado? ¿Aló? Emocional, espiritual, desequilibrio. Conocimos al Dios de la vida, pero mantenemos desbalances emocionalmente, a veces por ahí en el piso, queriéndonos morir, en depre. Cuando dice la Biblia que somos portadores, que llevamos dentro de nosotros al Dios de la vida, que nos ha dado vida y vida abundante. Es porque hay desequilibrio. ¿Y por qué el desequilibrio? Porque hay cortocircuito, porque el regulador no está funcionando y nos han entrado unas descargas tan fuertes que quemaron cosas dentro. ¿Aló? Y nos lleva a reaccionar muchas veces como no debería un hijo de Dios. Recuerde que somos cartas leídas.
Dios nos mira. Y esto es duro, y esto es una lucha a diario, continua, clamándole al Señor, cada día. Cada día. Un fruto que da el Espíritu es la paz, que sobrepasa todo entendimiento. La paz para poder resolver situaciones. ¿Cómo le meto el diente a esta situación que se me presentó en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario? ¿Cómo? Sabiduría arriba. Usar el regulador. El regulador. Hay gente que lo tiene activado. Estudiando esto, caí en cuenta un día, estaba yo recién casado y estaba mi esposa embarazada de Pipe, de Andrés Felipe, y para ese tiempo teníamos el centro de rehabilitación de drogadictos en el barrio Villa Colombia. Quedaba enseguida de la iglesia de Éfeso, en la casa del ancianato. Ahí enseguida tenemos 70 muchachos, 70 locos ahí, rehabilitando. Y hubo un muchacho que él se fue, ellos salían a vender bolsas, escobas, traperos, se fue a vender. Y no volvió esa tarde. Ellos tenían que estar a las 5 de la tarde allí para comer y pasar al culto, a la reunión que hacíamos todos los días. Ese día no vino, se fue. No vino con el producido, nada. ¿Qué es? Recayó. El muchacho recayó. El muchacho se gastó todo lo de ese que hizo ese día y llegó a la madrugada. Como la casa es de 2 pisos, 3 pisos con la terraza, de ventanas, él llegó y pensó, me subo y duermo en la terraza. Resulta que en la esquina había una oficina de cobro y además de jíbaros, vendían droga y vivían matones, sicarios fuertes, malos. Lo pillaron, le hicieron bulla y lo bajaron de ahí, lo iban a garrotear. En todo caso, los muchachos del centro salieron y lo dejaron entrar. Al otro día cuando yo llego, me contaron y eso me dio rabia a mí. Me dio rabia. Porque eran mis muchachos. Y yo dije esto. Estos sinvergüenzas no solamente venden el vicio a los muchachos de por acá, sino que cuando se lo consumen y llegan todos así, les quieren hacer daño. Y eso llegó a los oídos del duro, se llamaba Lucas. Un gatillo, bravo. En la mañana. En la noche, en la tarde-noche, vinieron 3. ¿Dónde está el pastor? ¿Qué fue lo que usted dijo? Oiga, ¿qué fue lo que usted dijo? Con todo el historial, en el parque Villa Colombia, los que conocen Villa Colombia, amanecían muchachos muertos. La hermana conoce Villa Colombia, el parque, muertos por ellos. Había uno que llamaba Jorgito, él llegaba, los veía ahí, ahí quedaba. Ese hombre mató. Cuando ese hombre murió, me cuentan, en el velorio hubo demonios impresionantes. Eso fue una noche terrible. El caso es que llegaron a hacerme reclamo y yo estaba bravo. Y ya había llegado mi esposa. Me están haciendo el reclamo y amenaza. Y sabemos que tenés tu esposa y dónde vive. Y yo iba a contestar de la misma manera. Póngale pues cuidado. Y en ese momento, que no estaba allí, llegó un ángel. Llegó un hombre que estaba en el programa, pero él vivía en la casa, pero él venía en el día. Hernán.
Hernán, un gordo él, que los conocía porque él venía de ahí a todo. Yo que abro, yo no sé en qué momento yo voy a abrir la boca para contestarles y me les echaba de enemigos. No estaría vivo. No me dejó hablar. Cuando yo ve que habla atrás, no, lo que pasa es que el pastor esto y pum, calmó todo. El regulador. Calmó todo. Quedamos de amigos. Luego esa gente nos mandaba arroz por los muchachos, comida, nos mandaban cajas de dedos de queso. Nosotros manteníamos en Villa Colombia dándole vueltas en la iglesia de Éfeso a la madrugada con Gladys y un grupo, orando. Llegó el día, quitaron la olla, mataron a uno, mataron a otro, desaparece. ¿Sí entendemos? Una persona, porque la Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Regulador. ¿Sí entendemos? Tipos eran malos. Yo estaba muy nuevo, todavía no estaba en el ministerio. ¿Sí entendemos? No estaría acá yo. Que la gente era mala. Y me matan. Y luego viera usted, me preguntaban del Señor. Ese que llamaban Jorgito, orábamos por él. Entonces, amados hermanos, regulador espiritual, regulador, necesitamos. ¿Es necesario o no? Es tiempo.